No me parece estar desvariando si creo que a un elogio de David Suárez le convenga un prólogo galeato, como aquel de San Jerónimo a los Reyes. Y aún diría que no solo necesita de casco, sino de riñonera y de coquilla. Quede claro que lo último que quiero al hacer un elogio de David Suárez es ocasionarle más cancelaciones o denuncias penales, aunque no creo que haya muchas posibilidades, ya que, como es sabido, este canal no es para todos. Yo no soy Juan Pérez de Montalbán, y quien no entienda lo que acabo de decir, que se plantee dos vías a seguir: o dejar este vídeo e ir a ver Fast and Furious 5, o, si no le va el cine de arte, un vídeo de Ibai Llanos preguntándole a un futbolista qué ha comido, o quedarse, pero esperar un poco antes de hacer un comentario escandalizado, o acudir a un juzgado, o llamar a los monos voladores de Twitter. Y, en serio, puede ser perfectamente que sea la primera vez que usted oye hablar de monos voladores, con lo que le sugiero que explore la posibilidad no solo de que a lo mejor, y solo a lo mejor, no lo sabe todo. No solo esa posibilidad, sino también la posibilidad de que sea más tonto que las piedras y que su título, que seguramente lo tendrá porque siempre hay una administración que se apiada, valga menos que aquella etiqueta de anís del mono de la que hablaba Chiquito. Chiquito de la Calzada, le doy el nombre completo para que lo busque en Wikipedia, si se va sintiendo identificado y quiere hacerme caso. Considere que quizá, y solo quizá, deja de mirar por encima del hombro del pintor y se va muy ofendido diciendo que eso solo son rayajos, antes de que se reconozca una forma, por la sencilla razón de que usted no sabe pintar. Me viene bien empezar este elogio faltando, a diferencia del vejamen de Rojas Zorrilla, del que tendremos ocasión de hablar y que empezaba alabando al rey, porque así hago tiempo para varias cosas. En primer lugar, para mencionar a David Suárez, algo que cuando llevaba 5 páginas de elogio me di cuenta de que no había hecho. Como lo de papá, ¿dónde me llevas? Se iban ya por el 5.º toro, pero al revés. O como el Tristram Shandy de Stern, en el que el protagonista epónimo y narrador consume buena parte del libro, en el que supuestamente nos cuenta su vida y opiniones, pero lo hace con tanto detalle que devora gran parte del libro sin terminar de llegar al momento de su nacimiento. Pero, al mismo tiempo, el prólogo me permite señalar una pieza clave de la obra de David Suárez que conocía, pero se me había olvidado, y me parece que a él también: el vídeo Ofenderse de la serie Diarrea Fuerte de 2019, en el que defiende su arte con acerado talento y elocuencia. Y digo que quizá él tampoco lo tenga muy presente porque no citó sus argumentos ante un inesperadamente reaccionario Ernesto Castro en el debate que tuvimos en un seminario de la Universidad Complutense. La Universidad Trucha, la full, la de Madrid, no la cisneriana. En él, Castro no solo dio por buenas las razones de Carrero Blanco a favor de la censura previa, algo así como es para evitar que los artistas, es para evitar que a los artistas os hagan daño, venía a decir Carrero Blanco, aunque claro, es obvia la respuesta si le preguntaran quién iba a hacerles daño, quién nos va a hacer daño, yo. Sino que defendió, no solo adoptó todo ese discurso paternalista, sino que defendió esa monserga reaccionaria del valor subversivo del carnaval que puede verse en el poco despierto Bakhtin. Y parece ser que un poco plagiario también. Las Saturnales y el carnaval son el artificio más conservador y a favor del orden establecido que pueda imaginarse. Cuando se hace obispillo a un loco y este lo primero que hace es moler a palos al obispo de verdad, como nos contaba en clase Manuel Morales Borrero, o se celebran todas aquellas extrañas ceremonias que tan maravillosamente ha recreado y grabado René Clemensic, fallecido, recientemente, creo que en 2022. Sí, bueno, digamos, eso es recientemente. Lo que se está haciendo es ridiculizarla, y lamentablemente también podemos considerar recientemente fallecido a Manuel Morales Borrero, lo que se está haciendo es ridiculizar la capacidad de los de abajo para gobernar,
y para demostrar empíricamente que las cosas están bien como están. El manifiesto que Bernardo Mozo de Rosales entregó a Fernando VII en 1814, y por el que recibió el título de Marqués de Mataflorida, Rosales, Mataflorida, no puede ser más explícito. Señor, era costumbre en los antiguos persas pasar 5 días en anarquía después del fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser más fieles a su sucesor. El valor subversivo de estas anarquías controladas no es cero, sino negativo, y Ernesto Castro no es ya que se mostrara franquista, sino absolutista y un persa, al igual que todos los que defienden el humor de abajo arriba y la subversión por la comedia. Solo Cervantes, que se lo pasó muy bien en Italia y se convirtió en lo que para España sería un peligroso rojo, por más que algunos cervantistas quieran hacernos creer que para él la palabra libertad es una palabra negativa, o que el que Don Quijote no corrija la necedad de Sancho de decir que, por ser enemigo mortal, como lo soy de los judíos, debían los historiadores tener misericordia de mí y tratarme bien en sus escritos. Por no corregirlo, coligen que aprueba eso como mérito. Bueno, pues Cervantes, al margen de estos pasajes, da al traste con esa fingida subversión del humor de abajo arriba y hace que Sancho sepa gobernar Barataria, recordándonos la respuesta del personaje de Woody Allen en Love and Death, cuando le preguntan quién debería, según él, gobernar Rusia. Y responde que los siervos, porque son los que siempre solucionan los problemas cuando hay un trabajo que hacer. El pasaje cervantino, naturalmente, es peligroso, y los duques, amenazados por encontrar cordura donde pensaban hallar solo necedad, acaban con el experimento de la dictadura del proletariado como si fueran la CIA, dando un golpe de Estado que, no por ser tan fingido como el gobierno, deja de serlo. El humor no se trata de dar voz a los sin voz, ni puede sustentarse en una supuesta superestructura reinante y que hay que subvertir después de un análisis marxista. Marx, por cierto, era un excelente humorista y no habría podido serlo si se pareciera a sus fanáticos seguidores. No puede consistir el humor en reírse de los que están arriba solo porque están arriba, usando sus mismas armas y métodos, porque eso solo los convertiría en esos bufones a los que los reyes llamaban primos, no solo tolerando, sino deleitándose en los delirios que los llevaban a imitar a los grandes y a identificarse con ellos. Y al final, estas supuestas subversiones, estos atrevimientos, dejarán intactos a los poderosos y serán como esos negros racistas que mucho después de desaparecida la esclavitud, tratan a sus semejantes con las maneras del esclavista blanco, según vemos en Antoine Fisher de Denzel Washington de 2002 o en Manderley de Lars von Trier de 2006. He dicho antes que este canal no es para todos. Creo que a cada paso se puede hallar una razón de por qué. Lo que vale tanto como decir que es minoritario, lo que a su vez implica que yo no soy el ingenio más mediático de Andújar. Lo es casi más que el ingeniero del chiringuito de jugones y que incluso la muy resistente María José Cantudo, una monologuista que no dudo de que se considerará humorista, que va dando charlas a escolares y bachilleres, pagadas con dinero público, generalmente de los ayuntamientos, en las que defiende que está bien maltratar y apabullar a hostias, sic. Luego, después de una denuncia que fue archivada, pero una denuncia, dijo ráfagas de aire en lugar de... La palabra original era esa. A los hombres, apabullar a ráfagas de aire a los hombres cuando, por ejemplo, no levanten los ojos del móvil cuando les habla una mujer, porque hay una violencia estructural, Sogel diría fuerza, pero no le vamos a pedir tanto, que lo justifica y convierte ese acto en una afirmación positiva, en una rebelión. Sogel ahora sí diría violencia. La tontería cae por su propio peso. También los negros podrían decir que los blancos ejercen una violencia estructural e histórica contra ellos, y entonces esta oradora tendría que aceptar con buena cara que la usaran para el tiro al blanco, nunca mejor dicho. Y mientras tanto, la situación para quienes verdaderamente ejercen el poder no habría cambiado en lo más mínimo.
quedando tan a salvo como los duques que espían entre risas las desventuras de Don Quijote y Sancho. Es verdad que hay un humor de arriba a abajo, como cuando Giraldo III de Cabrera, Giraldo III de Cabrera, vizconde de Áger y Cabrera, moteja de ignorante a su juglar cabra, o como cuando Quevedo se ríe de los pobres, de los negros, de los moriscos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero su contrario no es que suba un desfavorecido a usar las herramientas del amo, sino que cualquiera, generalmente sí, alguien que puede considerarse un privilegiado, pero que puede ser perfectamente tanto un antiguo esclavo atado a un molino como Plauto o un aristócrata como la condesa de Pardo Bazán, haga lo que dice David Suárez en la disertación que hemos señalado, y que podría ser muy bien una respuesta, ofenderse era su título, recordemos, podría ser muy bien una respuesta a la acusación de intransigente y maldiciente que más adelante veremos que San Jerónimo hace a Plauto. Dice David Suárez: los moralistas, ya sean de izquierdas o de derechas, siempre han chocado históricamente con los cómicos, porque si lo suyo es intolerancia disfrazada de tolerancia, la comedia es lo contrario, es tolerancia disfrazada de intolerancia. La comedia se disfraza de intolerancia para poner sobre la mesa todos esos temas de los que se supone que no se puede hablar, para, precisamente, buscar soluciones. La comedia es un tío o una tía sobre un escenario haciendo chistes presuntamente intolerantes, racistas u homófobos para intentar demostrar, cuidado, plot twist, que en realidad somos todos iguales. La comedia busca conciliar, busca reírse de las desgracias y de los prejuicios para destruirlos y hacerte ver que, en el fondo, nada ni nadie es tan importante como crees y que la única salida cuerda es reírse de todo. Y afina aún más, dice: la argumentación de abajo arriba es la argumentación que tiene esta gente para que solo se hagan chistes de lo que ellos consideren. Es una falacia que repiten muchas veces a ver si así se convierte en verdad y que tiene como único objetivo volver intocables a unos para poder centrarse en los blancos que a ellos egoístamente les interesen. Un buen ejemplo estaba desarrollándose mientras se pronunciaba el monólogo. Hasta 2021, el Tribunal Supremo no zanjó una cuestión evidente: que un poema satírico publicado en 2017 en una revista sobre el cambio de lugar de escaño parlamentario de Tania Sánchez en favor de Irene Montero, ambas parejas de Pablo Iglesias, en diferentes momentos o quizá de manera simultánea en alguno de ellos, estaba amparado en la libertad de expresión, estaba amparado por la libertad de expresión, y que no era una intolerable burla sexista, palabras textuales de la querellante, que debiera ser considerada como violencia de arriba a abajo o fuerza en términos sorelianos, aunque los que supuestamente estaban abajo ostentaran el título de señoría, al igual que el autor del poema, que era un juez. Para David Suárez, la comedia no entiende de estos distingos, y en una expresión muy próxima a Jean Paul, el chiste es un cura disfrazado que casa a cualquier pareja. Cité mal, porque cité de memoria en el diálogo y hablé de un cura loco. No, es suplantación de hábito. Un cura disfrazado, es decir, alguien que no es cura, alguien disfrazado de cura. El chiste es un cura disfrazado que casa a cualquier pareja. David Suárez dice que el humor es un loco con una escopeta. Y bueno, el chiste, humor, chiste, comedia, no me parece que fueran útiles las distinciones terminológicas que intentó hacer Ernesto Castro con el humor, como si fuera la rana de la que habla Elwin Brooks White. Ya se sabe, Elwin Brooks White decía que se puede explicar, bueno, un chiste, el humor, como se puede diseccionar a una rana. Lo que pasa es que no se puede hacer sin matar a la rana. Yo hablé del disfraz con un sentido más práctico, pero que se puede reducir también a lo afirmado por Suárez. Nosotros podemos fingir que tenemos los prejuicios del vizconde de Cabrera o del señor de la Torre de Juan Abad, aunque solo sea para evitar que queden inutilizados por nuestra moral sus maravillosos textos poéticos o prosísticos, poéticos en su mayoría en el caso de Quevedo y poéticos
y poéticos a secas en el caso de Giraldo de Cabrera, y tengamos que tirarlos a la basura porque ya no nos valen para nada, ya no es como la medicina del siglo XVIII, las sangrías, bueno, pues un tratado de sangrías a la basura porque ya no necesitamos las sangrías. Tenemos cosas, sí, definitivamente mejores que sangrar al enfermo por cualquier cosa como única provisión. Pero aunque Giraldo de Cabrera y Quevedo hicieran aquellas burlas de veras, a nosotros nos siguen sirviendo para exactamente el mismo propósito que el explicado por David Suárez. Y además, al disfrazarnos para leerlas con los hábitos con la gorguera bueno, claro, con... no sé lo que llevaría... Sí, hay imágenes suyas, además, en sellos muy rudimentarias, pero yo qué sé, nos podemos poner el casco del vizconde de Cabrera y podemos ponernos la golilla del señor de la Torre de Juan Abad, y al hacerlo no estamos haciendo otra cosa sino seguir haciendo humor. Dicho esto, y no en el sentido que tanto molesta a Jerry Seinfeld y Larry David, porque lo que voy a decir no es todo lo contrario de lo que he dicho hasta ahora, sino su comentario, vayamos con la narración acerca de David Suárez, en la que, como ya hemos dicho, tardará en aparecer David Suárez. Esto es una historia protagonizada por David Suárez, en la que David Suárez pues, saldrá dentro de 6 páginas o algo así. La autoridad competente me exige, nada menos, que mis alumnos escriban poesía, lo que me lleva naturalmente en clase al debate sobre lo que es y lo que no es poesía. Empezamos considerando la visión de León Felipe. Deshaced ese verso, quitadle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma, aventad las palabras y si después queda algo todavía, eso será la poesía. Y continuamos viendo el debate entre Jorge Luis Borges, Octavio Paz y un poco de Rondón Salvador Elizondo, en el que Borges propone el experimento de, en lugar de definir teóricamente la poesía, ir examinando algunos versos aislados para ver si hay acuerdo en si son o no poéticos. Desde el principio se asume que no se trata de una ciencia exacta, a pesar de que haya teóricos de la literatura a los que solo les falta llevar bata blanca, porque lo de someter a los libros a toda clase de putadas como si fueran tardígrados en un laboratorio ya lo hacen. Y hay estudios que se toman totalmente en serio, basados en estupideces como, por ejemplo, analizar cuántas veces usa Becker la palabra verde, como si de eso se pudiera sacar algo. Y además es que yo he visto a profesores de universidad, que como los calvos con barba del meme, ha contado las veces que aparece la palabra verde. Y estaban admiradísimos y entusiasmados con un método de estudio tan original. Dentro de esta necesaria indefinición de las definiciones, yo me permitiría sugerir que no es poesía lo que no necesitamos repetir en la vida para iluminarla y revelarla. A los chinos, a los griegos, a los romanos, a los árabes o a los japoneses les venían y les vienen a la memoria, a los que quedan de ellos, claro, me refiero a los árabes y a los japoneses, y a los chinos también. Los griegos y los romanos ya no están para esos trotes. Les venían a la memoria, en momentos concretos de su vida, versos en los que veían una misteriosa conexión con la realidad, una correspondencia entre lo oído o leído y lo vivido, que, de alguna manera, redimía y redime lo vulgar e insignificante, lo perdido en la multitud y la mediocridad, como algo valioso y universal, precisamente porque ha ocurrido antes y se ha puesto en palabras, o música, o imágenes, asumiendo una concepción más vasta de la poesía, con la belleza y la perfección que necesitamos. Cuando nos internamos en oscuros pasillos de la administración, iluminados por fluorescentes parpadeantes, Kafka nos explica lo que estamos viviendo y nos lleva de una experiencia particular y estéril a algo mucho más importante. Quien lo probó lo sabe, dice Lope de Vega del Amor, pero esto podría aplicarse a todo aquello que trata la poesía, a todo lo que trata la poesía. Quien lo probó lo sabe, pero sabe vivirlo porque lo ha leído, aunque no falten los profesores ignorantes que explican que Lope no está recurriendo a ningún saber libresco.
desconociendo que está siguiendo una tradición que pasa por Aquiles Tacio, Petrarca o Jordi de Sant Jordi, y que antes aún mana de Safo, al igual que el verso «Ven muerte tan escondida» y los que siguen, y los versos que siguen, que no son de Santa Teresa de Jesús, aunque tal cosa con otras muchas necedades dejó impresas el infumable Joaquín Casalduero, sino que las tomó del comendador Escrivá, y con ella Cervantes, Lope de Vega y Calderón de la Barca. Una cosa es estar tronado y otra que nos digamos «galgo pasante por tu borrado escudo», con aquella prosa de César González Ruano citada tantas veces como verso por Francisco Umbral. Una que nos peguen una paliza y otra que pensemos con Garcilaso de la Vega en «cuánto corta una espada en un rendido», aunque el periodista Carlos Luis Álvarez Cándido lo citara infinidad de veces cambiando palabras, cuánto hiere la espada en el vencido y también cuánto duele la espada en el vencido, que reemplazaron las de Garcilaso en la memoria de quienes solo leen periódicos y no libros. Y aquí se produce un curioso fenómeno. A veces la imperiosa necesidad que los hombres tienen de repetirse lo que nos dejaron los poetas lleva a cambiar sus palabras, como las canciones de Macías el Enamorado que, a base de copias y de cambios de palabras, se remozaron por entero, como la nave de Teseo, pasando de ser gallegas a castellanas. Tampoco importa la autoría, aunque los pedantes necesiten dar un nombre, aunque sea incorrecto, como ocurre en el campo del pensamiento y los apotegmas, con lo que dice Santayana de los pueblos que desconocen su historia, que muchos atribuyen a Churchill, o lo que dice Delolme sobre el poder del Parlamento británico, que muchos atribuyen a Donoso Cortés, o con el «hay gente pató», que se atribuye a varios toreros cuando el primero que lo usó de la manera en que se lo cita fue Bécquer. Pero a veces quienes necesitan a los poetas y a los filósofos no solo cambian las palabras, sino las ideas, con lo que uno se pregunta muy seriamente ¿para qué las necesitaban? ¿O qué veían en ellas? En ningún otro caso esto es más patente que en los cómicos y en los humoristas. En la religión, las malas interpretaciones no se notan tanto. Los herederos de Rafael Cansino Sassens, que están reeditando su obra, han comentado al preparar la aparición de su traducción del Corán que todas las ediciones salidas hasta ahora presentaban erratas como la ausencia de la palabra no en muchas aleyas. Pero por lo visto nadie vio nada raro, ni siquiera Jorge Luis Borges. Aunque no debió leerla con mucha atención, porque sostuvo que en el Corán no aparecen los camellos, que sí están en la traducción de su maestro y amigo. Borges, por otro lado, escribió varios cuentos basados en la mala interpretación de los textos religiosos, de algunos textos religiosos. Los Teólogos, que parte de una mala interpretación de la Ciudad de Dios, de San Agustín, o el Evangelio según Marcos, que evidentemente parte de la mala interpretación de ese texto, que resultan perfectamente creíbles. Los Teólogos resuenan en ese pasaje de Los Simpsons en el que unos pioneros, después de malinterpretar un pasaje bíblico, se aprestan a fundar Nueva Sodoma. Y el Evangelio según Marcos está detrás de Los Chicos del Maíz de su admirador, Stephen King, al igual que la Lotería de Babilonia está detrás de la lotería de la también venerada por King, Shirley Jackson. Las malas interpretaciones, las confusiones, casan bien con la literatura religiosa y de terror, pero destruyen el humor con mucho más poder que la alteración de la forma destruye la poesía basada exclusivamente en la forma. Octavio Paz, en el debate con Borges y Elizondo, somete a juicio lo que según él dice Góngora, lo cita así, dice Góngora que Polifemo se ve en el mar como en las neutralidades de un espejo, ve su propio ojo como un sol y entonces Polifemo se siente satisfecho. Y Borges dice sentirse indigno de ese verso y que lo ve como raro. Con razón, porque lo que dice realmente Góngora es: marítimo Alción, roca eminente sobre sus huevos coronaba, el día que espejo de zafiro fue luciente la playa azul de la persona mía. Miréme y lucir vi un sol en mi frente, cuando en el cielo un ojo se veía. Neutra el agua dudaba a cuál preste. Góngora no habría dicho en su vida, ni harto de vino, como lo acusaba Quevedo de estar continuamente, en su vida habría dicho neutralidades, esa palabra no existía.
Repitamos la estrofa para que no se pierda comba. No seamos injustos con el oyente. Marítimo Alción, roca eminente, sobre sus huevos coronaba el día que espejo de zafiro fue luciente, la playa azul de la persona mía. Miréme y lucir vi un sol en mi frente, cuando en el cielo un ojo se veía. Neutra el agua dudaba a cuál fe preste, o al cielo humano o al cíclope celeste. Lo cual resulta bastante distinto de lo que dice Octavio Paz, que además omite detalles importantes como lo de los huevos, que justifican que el mar esté en calma y pueda actuar como un espejo por los días alciónicos. Pero Octavio Paz no destruye tanto la estrofa de Góngora como cierto admirador de Typical que recordaba, cuya historia traía a la memoria, qué mal suena esto, debería haberlo pensado, el miembro superviviente de aquella ilustre pareja, es decir, José Luis Coll. José Luis Coll era el miembro que fue más longevo y sobrepasó en vida, claro, más que, pues no sé si en edad, porque Tip era más, Luis Sánchez Polac era más viejo. Contaba el miembro superviviente que en un número daban la noticia de que no han podido ser trasladados los restos de Agustina de Aragón por estar prohibido el tráfico de heroína. Y que una vez el empleado de un teatro se mostró encantado de tenerlos en él porque él se reía mucho con ellos, especialmente con aquello de no han podido ser trasladados los restos de Agustina de Aragón por estar prohibido el tráfico de ¿cómo era? Sí, de marihuana. Con lo que Coll tenía que preguntarse naturalmente, ¿pero de qué se ríe este imbécil? Es cierto que hay versos y sentencias de los cómicos y los satíricos que no dependen tanto de un frágil tinglado de voces insustituibles. De vez en cuando también necesitamos redimir para lo universal, ideas poco sutiles, como esta de las coplas del Provincial. Y aún llora don Joan de Lerma, que estando, claro, porque todavía no habían llegado los flamencos, todavía no había llegado Carlos V, y aún, pero venga, cordialidad hacia el lector, y aún jura don Juan de Lerma que estando de ti preñada, te bautizó con su esperma el prior de Mejorada. Pero el mejor ejemplo, sin duda, nos lo brinda Catulo. He buscado una traducción clásica, pero me parece mucho mejor citar la que aparece en los materiales de la asignatura de latín de segundo de bachillerato asignatura que he dado, pero con mis propios recursos y medios, por lo que descubro ahora que podríamos haber comentado esto en clase. Os sodomizaré y me la mamaréis, Aurelio, maricón y puto furio, que por mis versitos me juzgasteis poco decente, porque son ligeritos. Suena fatal esto de, con lo bonito que es para un púdico, pero bueno, ligeritos. El verbo mamaréis está bien traducido, porque el verbo que usa Catulo originalmente significa mostrar el pezón al lactante para que mame, pero la elección del verbo en la traducción quizá no sea tan importante como mantener el orden de las dos acciones. No importa tanto que sodomizar introduzca una referencia bíblica como que es el verbo que nosotros usaríamos, a no ser que prefiriéramos, claro, dar por culo. Y sin embargo, en este tipo de poesía satírica tan poco sutil, a veces todo se sostiene en una sola palabra. Como en este epigrama de Antonio Beccadelli, el panormitano, contra un pedagogo y pederasta. Era un pedagogo pederasta. Lupi, mientras sodomizaba, en realidad usa el mismo verbo que Catulo. Lupi, mientras sodomizaba a un efebo indocto, dijo yo, mueve, dulce efebo, las nalgas. Este repuso, lo haría si lo dijeras con una palabra. Quehue, lo hemos dicho, así que muévelas. Podríamos traducirlo como quehue, podríamos traducirlo como, probablemente él diría cheve, podríamos traducirlo como culea. Probablemente no, seguro diría cheve. Pero se perdería el chiste lexicográfico que estriba en la acribia de los latinos para designar ciertas cosas. Quehue es la acción de ser penetrado por el ano y pedico, como en Catulo y Beccadelli, la de penetrar. Criso dirá quien sea penetrada por la vagina.
quien tenga vagina, que ahora parece ser que mucha gente tiene vagina, que no necesariamente ha de ser de sexo femenino. Y futuo quien la penetre. Fello dirá quien reciba el pene en la boca. No, perdón.